Bueno, vamos a empezar con el módulo de hoy. El módulo de hoy es de energía limpia y asequible. Eh, entonces, un poco para poner en contexto, vamos a trabajar una primera parte del módulo que habla un poco de lo que es eficiencia energética, que son unos 20-25 minutos o un poquito más. Después vamos a trabajar o vamos a conocer cómo está compuesto el mercado eléctrico mayorista de Argentina, digamos cuáles son los actores del mercado eléctrico mayorista. Vamos a hablar un poco sobre la ley 27.191, que es la ley de fomento a las energías renovables. Y vamos a terminar un poco repasando cuál es el plan quinquenal que ha planteado la Secretaría de Energía el año pasado, que ha publicado el año pasado, con el objetivo justamente de sentar las bases sobre las cuales se deberían trabajar en los próximos años en materia de energía. Vamos a trabajar entonces en el eje de energía hoy, un poco como les hemos comentado eh, anteriormente, el 60 o 70% de las emisiones a nivel global provienen de la forma en que producimos energía. Entonces es un tema que hay que al menos conocer a nivel local, en qué situación se encuentra Argentina a nivel local respecto de esto. Un poco lo estuvimos viendo cuando hablamos de las contribuciones nacionales determinadas, cuáles eran los ejes que se había establecido y el plan de mitigación y adaptación al cambio climático que tenía hoy implementado o en proceso de implementación Argentina. Bueno, la idea justamente de hoy es un poco ahondar sobre este tema en concreto, teniendo en cuenta también algunos de los aspectos que hemos ido mencionando, como que la obligatoriedad de la medición de huella de carbono hasta hace no mucho tiempo estaba solamente limitada a lo que era justamente alcance 1 y 2, producción de energía y consumo de energía, que las metas específicas intersectoriales y las metas específicas que proponen las diferentes iniciativas internacionales, entre ellas los Science Target, que fue en la que hicimos hincapié en ciclos anteriores, establece obligatoriedad para establecer objetivos de mitigación respecto a al alcance 1 y 2 de la huella de carbono según Energía HG Protocol. Entonces, básicamente, si vamos a un poco poner en contexto, decimos que entre el año 90 y el 2010, la cantidad de personas que accedió a energía eléctrica, de la energía eléctrica aumentó en 1.700 millones. Fíjense el salto impresionante si vemos o si tenemos en cuenta cuál es la población mundial actual. Que este ODS tiene como objetivo o se plantea que es fundamental hacer llegar a energía que sea limpia, asequible y no contaminante para el funcionamiento de toda la cadena de valor, para sistemas de climatización, para iluminación, para comunicaciones, para que haya acceso a Internet, para que se puedan llegar adelante los procesos de digitalización, para que se empiece a hablar de lo que van a ver probablemente en la próxima formación, que es la Internet de las cosas. Necesitamos evidentemente energía. Entonces, este ODS establece que el consumo digno, digamos, de energía que debería tener un habitante por día es de 0,5 kilowatt hora, ¿sí? Y que es importante que esta demanda energética que tenemos cada una de las personas que hoy, bueno, habitamos el planeta, tiene que provenir en su mayor medida o intentar que provenga de una reducción de emisiones de combustibles fósiles, y ahí vamos a entender un poco más adelante cómo está compuesta la matriz energética argentina. Entonces, el ODS 7 pretende a corto plazo garantizar el acceso universal a una energía asequible, confiable y moderna, a largo plazo hacer una transición energética hacia energías renovables y trabaja en concreto sobre lo que es eficiencia energética. Por eso hoy vamos a hablar o vamos a hacer algunas menciones de algunas acciones de eficiencia energética
que se pueden llevar adelante en diferentes tipos de organizaciones. Hemos bajado un poco digamos, el foco para que sea un poco generalista, digamos, en este caso, pero para que podamos todos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de eficiencia energética. Entonces, en la última formación con Gabriel, vimos que cada ODS tiene sus metas específicas. Dentro de las metas específicas que tiene el ODS 7, se establece garantizar el acceso universal a servicios asequibles, confiables y modernos, aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable, eso es uno de los ejes en los que se está trabajando, duplicar la tasa mundial de eficiencia energética, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación de tecnologías menos contaminantes. En este aspecto, ya hace un tiempo se están desarrollando diferentes procesos para intentar almacenar la energía renovable. Ustedes saben que el mayor problema que tiene la energía renovable, si es que tiene alguno, es que se tiene que consumir, si se quiere, en las mismas horas en las que se produce, ¿sí? Hoy es ineficiente todavía el almacenamiento de esta energía. Y el 7B establece ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para ofrecer servicios modernos y sostenibles para los países en desarrollo. ¿Se acuerdan que hablábamos que el financiamiento climático tenía que venir de los grandes países emisores a los países en vías de desarrollo, o ese era uno de los principios generales, para que justamente estos países se desarrollen en torno a estos objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que los presupuestos que gestiona un país en desarrollo y un país en vía de desarrollo son totalmente diferentes. Si vemos un poco cómo ha sido la evolución de la potencia instalada y siguiendo esta lógica que decíamos del aumento de los 1.700 millones de usuarios de energía eléctrica, vemos que desde el comienzo, digamos, siempre hacemos un poco referencia aquí, que es, si tuviésemos que plantear un año base mundial, planteamos que las emisiones de origen antropogénico, recuerden que habíamos comentado, venían de la forma de producir que encontramos desde el comienzo de la revolución industrial. Si nosotros vemos hasta el 2016, podemos ver que la evolución de la potencia instalada que ha tenido Argentina es exponencial y sigue ese camino, digamos, porque a medida que crezca la población, a medida que crezca el desarrollo industrial, a medida que crezca, ojalá crezca el crecimiento económico, cada crecimiento económico de acuerdo a las proyecciones que existen, bueno, vamos a necesitar mayor cantidad de potencia instalada. Entonces, cuando se habla de eficiencia energética, básicamente lo que podemos decir es poder producir más con menos. O sea, cuando uno habla de eficiencia, el concepto de eficiencia siempre tiene que ver con este concepto, producir más con menos. Cuando hablamos de eficiencia del uso de los recursos, hablamos de poder producir el mismo bien o el mismo servicio con menos cantidad de recursos extraídos o menos cantidad de energía consumida. Entonces, en el caso de eficiencia energética, estábamos hablando de lo mismo y asociado a una mejora en el consumo de la energía, tenemos una disminución de gases de efecto invernadero y en este indicador generalmente también aparece otro aspecto que es sumamente importante y que hasta hace un poco era en Argentina poco tenido en cuenta por el alto contenido, la alta cantidad de subsidios que existía en la tarifa eléctrica, es justamente el costo económico, ¿sí? Hasta hace muy poco los argentinos creíamos que la energía no se venía que era un poco gratis, inclusive si uno le pregunta a cualquier persona que hoy, por ejemplo, va caminando por Mendoza, que no esté en el tema, y le pregunta sobre cómo está compuesta la matriz energética argentina, es muy probable que todos te digan que la gran cantidad de energía o el mayor porcentaje de energía que consume Argentina proviene de energía hidroeléctrica y nadie,
hoy, o muy pocos, o los que no están en tema mucho menos, entienden que la energía proviene de prender un motor, digamos, o a través de máquinas térmicas y ciclos combinados de vapor. Entonces, eso también es importante quizás dar a conocer cómo está compuesta la matriz energética. Esto es importante también a nivel educacional, para que la gente entienda que de alguna manera cuando uno está prendiendo un interruptor de luz, es como o estuviésemos hablando análogamente de que estuviéramos prendiendo un fósforo, o prendiendo una fogata, o prendiendo un bidón de nafta, ¿no? Básicamente conceptualmente sería más o menos lo mismo, lo que pasa es que no lo tenemos interiorizado. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente, y esto teniendo en cuenta también lo que hablábamos en clases anteriores, de cuáles eran las dos variables que nosotros podíamos traer para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta una huella de carbono. Decíamos, reducimos la demanda, o reducimos el consumo, ¿sí?, de la energía, o reducimos el factor, es decir, cambiamos de fuente de energía. Esas eran las dos maneras que teníamos de reducir una fuente dentro de un inventario de gases de efecto invernadero. Bueno, un poco trayendo a colación lo mismo que hemos venido trayendo, decimos que podemos trabajar en lo que es la reducción de la demanda energética, en trabajar en lo que es innovación energética, que está relacionado con mejoras o eficientización de los procesos industriales, trabajar en lo que es la diversidad energética, no solamente, digamos, de alguna manera cambiar la matriz energética, teniendo en cuenta cuáles son las limitantes que tiene cada tipo de energía que nosotros consumimos. Fomentar el autoconsumo, eso es muy importante. Ustedes saben que cuando uno produce energía y después la tenemos que subir a redes de alta tensión y después transformarla y después bajarla a redes de media tensión, y así en todo ese camino hay una pérdida de energía, digamos, que tiene que ver con el transporte. Entonces, si nosotros somos capaces de consumir donde lo producimos, bueno, todo esta interconexión que hoy representa el sistema eléctrico argentino se ve de alguna manera reducido y tiene ese efecto. Máximo aprovechamiento de energía renovable y tener en cuenta los cambios de hábitos. Esto a nivel de educación, ya sea educación a nivel de empresas, a nivel de universidades, a nivel de escuelas, a nivel de población en general. Entender, por un lado, de dónde proviene la energía que consumimos y tener cambios de hábitos reales, ¿sí? No es lógico, y en esto sin pintar ningún color político, pero es un poco de haber vivido algunos años afuera también, no tiene lógica estar en invierno en manga corta en mi casa cuando realmente se puede trabajar o se puede estar con un busito con una temperatura de confort un poco mejor y sin hacer el gasto energético que significa tener ese hábito de consumo. Y después están los demás hábitos, que donde prendo una luz la tengo que apagar, tener en cuenta, no sé, si voy a trabajar, si me voy a poner a hervir una pava eléctrica, bueno, solamente hervir el agua que voy a consumir. Bueno, hay un montón de recomendaciones, inclusive nosotros tenemos una guía ya armada de recomendaciones para tener una oficina que sea más responsable o más amigable con el medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la eficiencia energética? Bueno, claramente el ahorro en costos operativos, en lo que se denomina el OPEX. Como decíamos bien, hasta hace un poco o hasta hace muy poco no teníamos en cuenta la energía como una variable más a la hora de cuantificar el costo de un producto. Reducción de la dependencia energética exterior. Cuanto mejor usemos la energía, menos vamos a tener que importar energía y más independientes vamos a ser en ese sentido. Mejora de la competitividad y el que más nos interesa en torno a esta formación es que haciendo eficiencia energética, además, tenemos como
como un aliciente, que es el cálculo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si nosotros vemos cuál es más o menos el perfil de energía que tiene una organización, vemos que la iluminación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con industrias, representa un 50% del consumo de energía. Hoy lo tiene la iluminación. Claramente depende del tipo de industria. Si una industria donde existen muchos compresores, donde existan muchos procesos de máquinas que necesiten energía, como es, por ejemplo, no sé, producción de nitrógeno, producción de o alguna industria de refrigeración, etcétera, etcétera, claramente no se da este 50 y 50, pero dentro de lo que es la industria tradicional argentina, si se quiere la agroindustria, se podría pensar que un 50% del total de la energía consumida proviene de la iluminación y el resto de la producción de energía. Ahora, si vemos cómo se comporta, digamos, en locales comerciales o en oficinas comerciales, vemos que ya la iluminación pasa a tener si se quiere, un valor mucho más importante y se encuentra en torno al 90% del total de la energía consumida, por ejemplo, en una oficina. ¿Qué recomendación tenemos que tener en cuenta? Bueno, la más básica es aprovechar la luz natural, ¿sí? Y la segunda es planificar la iluminación en etapas. Cuando nosotros aprovechamos la luz natural, por un tema de cómo está seteado, digamos, o cómo estamos hechos biodinámicamente nosotros o biológicamente, vemos que la luz natural a nosotros nos ayuda a evitar la fatiga visual y nos da una sensación de mayor comodidad en el trabajo. Y cuando nosotros hablamos de la planificación de la iluminación en etapas, es, por un lado, que no se deben dejar de lado el confort, digamos, de iluminación que tiene que tener una estación de trabajo, pero sí que se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de iluminación, contar con la suficiente cantidad de circuitos para que sea la iluminación lo más focalizada posible. Un poco para que veamos cuáles son los consumos instantáneos que tiene y cómo es de alguna manera las prestaciones que nos da un tipo de luz u otra. Vamos a ver los dos extremos. Vemos que la luz incandescente, que ya por suerte ya no la vemos, tiene una eficiencia de iluminación de lumens por watt consumido. Lumens, para el que no sepa, es la unidad en la que se mide la luz, ¿sí? No necesariamente todos lo tenemos que saber, así que está bien aclararlo. Por watt consumido de 10 a 17 respecto a la LED, que tiene una eficiencia de iluminación, una eficacia de iluminación entre 70 y 100. Entonces imagínense, ahí en el medio hay una serie de luminarias diferentes que se pueden aplicar a la hora de intentar reducir el consumo de energía, pero claramente se encuentran estos dos extremos. Y además, ahora desde la óptica de la economía circular y teniendo en cuenta la eficiencia del uso de recursos, vemos que una luz incandescente tiene una vida útil de aproximadamente 1000 horas y una LED tiene entre 50.000 y 90.000 horas de vida útil, ¿sí? Dependiendo del tipo de marca, etcétera, etcétera. Y las gamas de potencia hoy son, bueno, este gráfico es un poco viejo, las gamas de potencia del LED prácticamente hoy abarca cualquier tipo de gama de potencia. Entonces, este es un ejemplo de un trabajo que también hicimos nosotros, que es interesante, en una bodega donde hicimos un estudio de iluminación del diseño de un sistema DALI que se llama. El sistema DALI tiene un sistema que está desarrollado para poder hacer una dimerización teniendo en cuenta diferentes escenarios de iluminación que se pueden plantear.
Y es muy interesante este sistema porque nos permite no solamente plantear escenarios como son los escenarios de mantenimiento, los escenarios de uso específico, sino que también permite setear una cantidad de lumens que tiene que tener la sala que nosotros estamos iluminando, y a partir de ese seteo por diferentes sensores que son detectores crepusculares, con diferentes tecnologías de sensoriado para poder sensorar todo esto, nos permite establecer una iluminación constante, con lo cual cuando se puede aprovechar la luz exterior, el consumo energético cae, y cuando no se puede aprovechar la luz exterior y se tiene que cumplir con algunas determinadas consideraciones de iluminación para la posición de trabajo, se obtiene del diseño de la iluminación. Entonces, esto es un ejemplo de codiseñar un sistema de iluminación, el sistema de iluminación que les estoy planteando, es un ejemplo de cómo ecodiseñando y cómo a través de la tecnología, a través de la Internet de las cosas, podemos mejorar el aspecto ambiental de un lugar de iluminación. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de iluminación para reducir, para ser más eficiente desde el punto de vista energético, y además para trabajar en lo que tiene que ver con cumplir con las legislaciones o la iluminación de confort que tiene que tener que tiene que tener una posición específica? Primero, el mantenimiento es muy importante. La zonificación y los horarios, esto es un poco lo que les comentaba recién, tener suficientemente divididos los circuitos para aprovechar al máximo las horas de iluminación natural, y que además, cuando no tengamos esa posibilidad, podamos o seamos capaces de cerrar circuitos para que de alguna manera se pueda eficientizar el uso de la energía. Trabajar mucho en el hábito del trabajador, eso es sumamente importante. Y por último, trabajar en iluminaciones localizadas y no trabajar en lineales, como se hacía antes en las grandes fábricas, donde se instalaba un solo lineal con un interruptor y se tenían que prender todas las luminarias, en una punta de la fábrica u en otra punta de la fábrica. Entonces, cuando hablamos de los equipos de oficina, ¿sí? En concreto, las computadoras donde estamos nosotros, es muy bajo, ¿sí? El consumo que tienen, cada vez son más eficientes, se habla en torno al 2% de la energía total que puede consumir una empresa, pero de igual manera hay una serie de recomendaciones que nos permite ahorrar. Dependiendo del tipo de organización, si vamos a trabajar en una fábrica, es probable que los equipos de iluminación sean lo último que eficienticemos. Pero si vamos a trabajar, por ejemplo, en un banco, es probable que sea lo primero que tratemos de eficientizar, porque el consumo energético tiene mucho que ver con esto que son estos equipos de oficina. Entonces, algunas recomendaciones generales: apagar los equipos cuando no se estén utilizando, escoger equipos que tengan un ecoetiquetado. Ustedes saben que cada equipo hoy tiene su etiqueta A, B o C o D, dependiendo de la eficiencia del uso de la energía. Bueno, eso lo podemos traducir a diferentes tipos de impresoras, ordenadores, o inclusive proyectores que estemos trabajando. Para pausas cortas, de lo posible, se recomienda desconectar la pantalla de la PC, activar o dejar seteadas a nivel de organización, y eso es muy importante, que los equipos de mantenimiento o los equipos que tienen que ver con lo que es IT en las propias organizaciones trabajen en entregar equipos que ya tengan todas las funciones de ahorro energético activado. Utilizar el correo electrónico y el intranet es una manera también de ahorrar energética, de reducir energía. Utilizar las fotocopiadoras. La fotocopiadora es un elemento dentro de los equipos de oficina que tiene un gran consumo energético, lo mismo que las impresoras, con lo cual
cuanto más se puedan evitar, más allá del consumo de papel, que también impactaría sobre la huella de carbono, tenemos que tratar de ser lo más eficientes posibles a la hora de reducir el consumo en estos equipos. Entonces, tendríamos en este caso un doble efecto si habláramos de un plan de mitigación en una oficina. Bueno, cuando hablamos de climatización, entonces hemos pasado por iluminación, ahora vemos equipos y equipos de oficina y ahora trabajamos en climatización. Lo más importante cuando hablamos de eficiencia energética y de ahorro de energía es mejorar el aislamiento, o sea, lo que es la aislación pasiva es uno de los grandes defectos que tienen las industrias fundamentalmente. Uno cuando va a trabajar en una auditoría de eficiencia energética o va a hacer un relevamiento o un diagnóstico en una empresa, lo primero que ve son caños sin camisas, caños pelados, donde la aislación se encuentra totalmente desgastada. Entonces, ese es no existen dobles vidrios, bueno, no existen lo que es la eficiencia pasiva, ¿sí? El segundo, utilizar los equipos que sean más eficientes desde el punto de vista de la eficiencia energética que tenga el equipo. En esto hay equipos que, bueno, cada vez son los equipos frigoríficos, por ejemplo, los compresores nos entregan mayor potencia frigorífica o mayor carga de presión, utilizando menos energía, cada vez son más eficientes. Esto ha ayudado mucho, por ejemplo, los sistemas inverter de los motores que ayudan a que estos motores no estén prendiendo y apagándose, sino que se puedan seguir utilizando en el tiempo. Aprovechar sistemas de recuperación de calor, esa es otra de los aspectos que son fundamentales a la hora de codiseñar un proceso, entender cuáles son las corrientes que aportan calor a otra corriente e intentar utilizar esa corriente. Muchas veces algunas industrias inclusive a la hora de eliminar el efluente lo eliminan caliente, y ese efluente caliente tiene un doble efecto. Por un lado tiene una huella hídrica importante, digamos, porque se está alterando el lecho receptor de ese efluente, y además tiene un contenido energético que muchas veces todavía puede ser utilizado. Como les digo, como antes no era importante la energía, quizás no se tenían en cuenta estos aspectos. Bueno, entender cómo el mantenimiento de las superficies radiantes, regular temperaturas y temperaturas de confort, asegurar el dimensionamiento adecuado de calderas, ni sobredimensionar ni subdimensionar, entender cómo trabajan o cómo estas calderas pueden sustituirse por un combustible que tenga un mejor rendimiento energético y una mejor eficiencia en lo que es huella de carbono. En esto, hoy en día se está hablando que la transición energética argentina gira en torno a, o va antes de hablar o de pasar a energías renovables puras y duras, como es la solar, la eólica o lo que es la biomasa. Vamos a tener una transición que sea en torno al gas, que está bien porque tiene un desempeño ambiental mejor. Se pueden diseñar sistemas mixtos para la producción de agua caliente sanitaria, y dentro de esto tenemos un aspecto que es fundamental, que es el mantenimiento de los equipos que producen calor y que producen frío, ¿sí? Entender cuáles son realmente las consideraciones o los aspectos de trabajo que hacen más eficiente el uso de la energía. Bueno, termostatos, que también es otro aspecto de eficiencia pasiva, reducir el exceso de aire en las calderas para que la relación combustible-comburente sea la correcta a la hora de diseñar un proceso. Entonces, todo esto que hemos estado mencionando, ¿sí? Que hemos estado hablando de algunas opciones de eficiencia energética muy generales para organizaciones de servicios y organizaciones de productos, lo podríamos traducir en lo que es un sistema de gestión energética. Para eso, bueno, ya saben que existe la ISO 50001,
que tiene este ciclo como cualquier tipo de ISO, ¿sí? Que nace de un diagnóstico energético, un plan energético, una aplicación de la política energética que se está estableciendo, que establece la organización, y que por defecto ya se habla de que cualquier organización que haga una auditoría de eficiencia energética y gestione, el solo hecho de medirnos ya habla de una reducción de entre un 10 y un 15% o un 10 y un 20% de reducción de energía, con el solo hecho de hacer una auditoría de eficiencia energética. Y el segundo punto del que se habla actualmente es que en haciendo un plan de gestión energético que tenga una política energética a nivel de organización, se puede lograr o alcanzar hasta un 40% de reducción. Y si a esto lo acompañamos con un cambio de la matriz energética, como tiene que ver con incorporar fuentes de energía renovable, podemos tener un gran impacto en la reducción de gases de efecto invernadero que proviene de una organización. Para que ustedes se den una idea, una empresa financiera, una empresa de un banco, generalmente entre el 60 y el 70% de sus emisiones proviene del consumo de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, todas estas acciones que les he estado mencionando ayudan en el establecimiento de metas de mitigación. Entonces, estas son acciones que accionan directamente sobre este tipo de organización. Si yo tuviese una empresa que da servicios, que no da productos, podría prácticamente tener el mismo perfil de emisiones, ¿sí? Donde el alcance 2 de la huella de carbono sea muy importante y con el solo hecho de implementar estas acciones podríamos alcanzar una reducción importante. Con lo cual, si nosotros, por ejemplo, en el sector público que recién estábamos hablando, en todas las oficinas públicas se hiciera un sistema de gestión energética y se invirtiera en el uso eficiente de la energía, de los equipos, de la climatización, de la calefacción, etcétera, etcétera, seríamos capaces de entender o de reducir en forma muy significativa las emisiones propias de la organización. Ahora ya lo estoy llevando a un municipio o a un ente autárquico que pueda funcionar dentro del Estado. Entonces, ahora les voy a mostrar un video que a mí me gusta mucho. No sé si se va a escuchar, espero que sí. Bueno, un poco este video resume lo que venimos comentando respecto de cómo tiene o cómo se está planteando a nivel internacional cómo tiene que ser un sistema de conexión energética. Entonces, la segunda parte de esta formación de hoy tiene que ver con cómo es el mercado eléctrico mayorista de Argentina para entender cómo se compone, cuáles son los actores del mercado y trabajar en detalle sobre la ley 27.191, que es la ley de fomento a las energías renovables. Entonces, esto que vamos a ver ahora es cómo está compuesto el mercado eléctrico mayorista argentino, cuáles son los componentes, digamos, del mercado eléctrico mayorista,
tenemos un gran, digamos, tenemos el Ministerio de Energía y Minería, que es el organismo de regulación, el ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación Eléctrica, y el EPRE a nivel provincial, que son los que tienen el rol de control, y CAMESA, que es el gran monstruo, digamos, que hoy gestiona el mercado eléctrico mayorista en la Argentina. ¿Por qué? Ya les vamos a explicar, ya les voy a explicar por qué tiene esta estructura el mercado. Si nosotros vemos a nivel global, vemos que CAMESA a su vez se compone de generadores de energía eléctrica, de distribuidores de energía eléctrica, de transportistas de energía eléctrica y de grandes usuarios de energía eléctrica. Esto es importante conocerlo y también darlo a conocer porque estos son los diferentes actores que a nosotros nos hacen llegar nuestra electricidad hasta donde estamos hoy, pero además son los que tienen grandes influencias sobre las emisiones globales que nosotros tenemos como país. Entonces, dentro del acuerdo marco, digamos, de la cumbre del París del 2015, Argentina se compromete con unas contribuciones nacionales determinadas en un eje específico que era el eje de energía, y para eso se sanciona esta ley, que es la ley 27.191, que es el régimen de fomento para el régimen de fomento de las energías renovables, ¿sí? Que establecía un porcentaje de crecimiento de la matriz energética global de un 8% para el 2019 y que para el 2025 tenía que estar en torno al 20%. A partir de esto, bueno, la resolución 281, que es la que reglamenta, bueno, existe un decreto que es el que reglamenta esta ley, y la resolución 281 es un poco la que establece cuáles son los lineamientos generales para cumplir con lo que se llama el mercado térmico. Entonces, esta ley tiene como objetivo de que todos, a nivel nacional, ¿sí?, podamos cumplir con, o que seamos capaces de consumir, digamos, grandes usuarios y usuarios menores, de poder consumir energía de origen renovable, ¿sí? ¿Cuáles son los principales actores que se ven involucrados dentro de esta ley? Son los grandes usuarios mayores, que se les llama GUMAS, los grandes usuarios medios, que se les llama GUMES, y los grandes distribuidores, que son los GUDIs, ¿sí? Y que tienen un alcance para puntos de conexión que sean superiores a los 300 kilowatts de potencia instalada. Entonces, esto es lo que establece esta normativa. Entonces, para estos grandes consumidores de energía que tengan esta cantidad de potencia instalada y además, que no recuerdo ahora el número de energía consumida de forma anual, no me acuerdo cuál era el valor, existen dos formas de poder sumarse a esta ley. La forma de sumarse a esta ley puede ser quedarse en el mercado de compra conjunta, que es la opción por defecto, es decir, que cualquiera que no hace ninguna acción en concreta respecto a sumarse o autogenerarse o tener un contrato entre privados para la compra de energía renovable, etcétera, se queda en lo que se llama el mercado de compra conjunta. Para eso, el sistema interconectado tenía que ser capaz de cumplir con esta potencia instalada que establecían estos porcentajes que tenemos acá. Entonces, con esto se generaron unos programas que se llamaron los Renovar 1, 1.5 y 2, que tenía el objetivo de que la matriz interconectada fuese capaz de abastecer esta demanda para los que no optaran por la segunda forma de cumplir con la ley, que es entrar dentro de lo que se llama el MATER, ¿sí? Entonces te puedes quedar en el mercado de compra conjunta o dentro de lo que se llama el MATER o mercado término. Cada una de estas opciones tenían algunos puntos a favor y algunos puntos en contra, como son, si te quedabas en el mercado de compra conjunta, no pagabas el cargo de comercialización, pagabas cargo de comercialización, cargo de administración
y no estaba sujeto a fiscalización, y las industrias o empresas que se salieran de lo que es el mercado de compra conjunta e ingresaran en lo que es el Mater, podían tener dos opciones a su vez: o contratar con un privado, es decir, generar un contrato entre privado, alguna empresa que genere energía de fuentes renovables, y la otra manera era a partir de la autogeneración, generando la inversión de, por ejemplo, montar una planta de generación fotovoltaica para cumplir con los porcentajes que establecían la ley. Y dentro de las ventajas que tenía cada uno de ellos no existían o no se pagaban cargos por comercialización, cargos de administración, los sobrecostos de energía. Y bueno, si no se cumplía con el contrato entre privados, por ejemplo, estaban sujetos a fiscalización y penalización. Entonces, estas son las dos opciones que tenemos hoy, si somos grandes consumidores, para entrar al mercado, para cumplir con esta ley que es la 27.191. Bueno, estos son un poco cuáles eran los cargos de comercialización de administración que se iban a aplicar, y digo se iban porque, según tengo entendido, no se están aplicando en la actualidad, producto de que el mercado eléctrico mayorista no tiene hoy la potencia instalada, porque gran parte de los renovables que se iban a justamente instalar o montar no se han puesto en operación, o ni siquiera en algunos casos ni siquiera se han iniciado. Entonces, los usuarios que decidiesen salirse del mercado eléctrico mayorista y entrar en lo que se llama el Mater, tenían como gran ventaja un ahorro en la facturación que rondaba entre el 18 y el 20% para los grandes usuarios mayores y los grandes usuarios medios, y un 25% para los distribuidores. Se habilitaba además, o esta resolución, digamos, lo que hace es habilitar un esquema marco de contrato entre privados de energía renovable que permite justamente establecer este contrato, o sea, salirse del mercado eléctrico mayorista y entrar en lo que es el mercado eléctrico con un contrato entre privados en donde, por ejemplo, les pongo el ejemplo concreto también de clientes nuestros, se establece un contrato a 10 años por un porcentaje de energía renovable por punto de consumo. Entonces, eso no significa que se teledirige la energía renovable al punto de consumo, sino que se inyecta a la red, y dentro de la red, al existir este contrato entre privados, tienen la posibilidad de consumir esta energía. Además, tienen diferentes ventajas, digamos, quien quieran autogenerarse, porque en algunas provincias ya se ha reglamentado, en muchas, en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, etcétera, donde el exceso de la energía que se producía, si optaban por la opción de autogenerarse, se podía inyectar a red, y de esa manera se tenía un beneficio económico por inyectar estos excesos a red. Entonces, un poco para entender de qué estamos hablando. Si nosotros vemos una factura eléctrica, ¿sí? Esta es una factura eléctrica de un cliente nuestro, vemos que dentro de una factura eléctrica, cuando nosotros vamos a analizar, entramos en lo que es la energía pico, recto y valle, que esa es la energía pura y dura que compramos, que tiene un valor promedio más o menos de $70 por megavatio, y que dentro de esto se introducía lo que es el valor agregado a la distribución, que es un 25% más, y el valor al transporte, que es el 0,03. A su vez, cuando nosotros tenemos una industria, tenemos una potencia contratada que es, digamos, la reserva que tiene que tener la red para que pueda abastecerme cuando yo tengo un pico de demanda de energía. Entonces, eso también tiene un costo que, a partir de estos, por ejemplo, de la autogeneración, se podía realizar una reducción del pico de potencia contratada, de potencia contratada, justamente porque tenía una menor potencia contratada, producto de que el resto lo podía autoabastecer con energías renovables. Esto que vemos acá son los cargos
que establece la ley, la resolución 281/17, que son los cargos por mantenerse en el mercado de compra conjunta, cuáles eran los cargos que significaban. Bueno, y todos los demás que habíamos hablado, gastos de comercialización y gastos de administración, lo que representaba, por ejemplo, en este cliente, si ellos salían del mercado de compra conjunta y entraban dentro de lo que era el mercado eléctrico, perdón, el mercado de término, en torno al 11% de su facturación anual, lo cual es un costo importante teniendo en cuenta los grandes consumos que tiene este cliente en particular. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la autogeneración? Básicamente, por ejemplo, en bodegas debe tenerse en cuenta a la hora de contratar la potencia contratada o cuando a renegociar contratos de potencia, tienen que tener en cuenta cuál es la estacionalidad que tiene. Entonces, muchas veces se hace un contrato lineal de potencia contratada y eso significa un extra costo, ¿sí? Bueno, en este caso se habían anunciado aumentos de tarifa para el año 2019. Con el nuevo color político, estos aumentos tarifarios se redujeron de alguna manera o nunca se aplicaron y se aplicaron mayor cantidad de subsidios. Nosotros tenemos que entender desde el punto de vista ambiental, ya no lo vemos desde el punto de vista social, que el subsidio a cualquier fuente de producción de energía significa, de alguna manera, estar no traduciendo el costo ambiental al costo de la factura. ¿Sí? Eso ya, si quieren, después lo mencionamos, pero si no refleja los costos reales, digamos, que tiene que tener la energía, muchas veces lo que hacemos es mal usarla. Y por otro lado, como ventaja de la autogeneración, bueno, en el caso de los paneles solares, por ejemplo, que tienen una vida útil en torno al 20, cada vez más, cada 20 o 25 años de vida útil por panel, y además tiene como otra gran ventaja que en ese momento no es que se cae la potencia producida a cero, sino que a partir de los 20 o 25 años, dependiendo del tipo de panel, y ahora hay paneles que además otorgan mayor cantidad de potencia por panel, no es que se cae a cero, sino que tienen una pérdida de eficiencia en la producción de energía, hasta que finalmente se agotan. O sea que tranquilamente, si no hiciéramos un mantenimiento a los 25 años, podríamos seguir utilizando o generando. Si no se cumple, ¿qué es lo que establecía como penalidad la ley? Establecía quienes no cumplan esta penalidad, leo bien qué dice, no cumplan tendrán una penalidad aplicable a cada año calendario fiscalizado y se calculará como el producto de la cantidad de energía no abastecida al costo del gasoil importado en ese momento. Para que ustedes se den una idea, en el 2019 el costo del gasoil importado era muy bajo, lo cual para la factura eléctrica total de lo que significaba este cliente era prácticamente irrisorio. Entonces, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de cuáles son los actores del mercado? La idea de que ustedes conozcan los actores del mercado era justamente llegar a este aspecto que para mí es muy importante. Las redes eléctricas tradicionales en todos los países del mundo se diseñaron de esta manera, ¿sí? Teníamos una fuente de generación, que son las centrales térmicas, se pasaba a una red de alta tensión, teníamos las estaciones transformadores que la transformaban a media o baja tensión, y en la otra punta de la torta, si se quiere, teníamos los clientes industriales, los clientes comerciales y los clientes domiciliarios, que somos nosotros. Es decir, que la energía tenía una sola dirección, o sea, desde donde se producía hasta donde se consumía, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando hasta hace poco decíamos que la energía fotovoltaica o la energía renovable tiene la ventaja no la ventaja, la desventaja que tiene que ser consumida donde se produce? Entonces, teniendo en cuenta esto, es que se diseñó esta ley, la ley 27.191,
tenía como ánimo lograr tener una red que se pareciera más o menos a esta, que es la que han logrado hacer otros países del mundo, como es España, como es Holanda bueno, y muchos de los países europeos. Donde ya la energía no tiene una sola dirección, sí se sigue realizando la generación tradicional, pero a su vez existen otros puntos de generación, como son las centrales eólicas a gran escala, existe la posibilidad de que exista la producción domiciliaria y tener los medidores bidireccionales para que además los excedentes se puedan conectar a la red. Y lo más importante es que, o por lo menos para mí lo más importante es que la energía se consume donde se produce, ¿sí? No se tienen que hacer grandes extensiones o grandes tendidos eléctricos para poder utilizar esta energía. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Bueno, claramente que la energía renovable hoy, o hasta que se termine de desarrollar los proyectos de hidrógeno verde, a mi entender, no es almacenable eficientemente, ¿sí? Entonces, la gran pata floja que tienen las energías renovables es el almacenamiento, que es lo que habíamos hablado anteriormente, y de esta manera es muy difícil que se pueda cumplir en todos los horarios que tiene la demanda de energía a nivel global. Entonces, sí, vamos hasta dentro de un tiempo en el cual se puede almacenar esta energía, por ejemplo, en forma de hidrógeno verde, vamos a tener que seguir tirando de la producción de energía en forma tradicional de centrales térmicas cuando no sea posible cumplir con la demanda a través de energía renovable, ¿sí? Bueno, un poco para que veamos dónde estamos. Si nosotros vemos cuál es el consumo, este fue lo que les comenté al principio, que fue el plan quinquenal de desarrollo energético de Argentina, digamos, para creo que hasta el 2030, que más o menos establecía que nosotros hoy tenemos un consumo per cápita, o Argentina tiene un consumo per cápita en torno a los 3.066 kilowatt-hora año por habitante en Argentina. Estamos lejos hoy de las grandes potencias. Evidentemente Estados Unidos es uno de los que más, donde este ratio es mucho más grande. Y bueno, si fuésemos capaces de eficientizar nuestro uso de la energía, claramente el objetivo es bajar esta demanda instalada. En el caso de este, bueno, tiene el nombre que es de naranja, decimos que por colaborador tenía una demanda energética de 4.441 kWh por persona en lo que era la organización. Entonces, ¿cuáles fueron los supuestos que utilizó la Secretaría de Energía para armar este plan? Los diferentes supuestos fueron que en el 2020 iba a haber una caída del PBI en torno al 8%, que en el 2021 iba a haber un efecto rebote en torno al 5,3% del PBI. Eso no sé si alguno me puede verificar si esa proyección se cumplió o no, porque no la sé. Y que después iba a haber un crecimiento lineal anual de el 1,7% del PBI. ¿Qué significa esto? Esto significa que en cuanto a la población, íbamos a pasar de ser 45 millones de habitantes en el 2019 a ser cerca de 50 millones de habitantes en el 2030, que es donde se ha planteado como escenario para entender este plan quinquenal. Esto significaba que de 15 millones de hogares que teníamos en el 2019 vamos a pasar a cerca de 17,5, que iba a haber una cobertura de gas natural producto de las diferentes obras de infraestructura que se están desarrollando o que se van a desarrollar para 10,8 millones de hogares, que iba a haber una fuerte política de eficiencia energética, que el parque automotor también iba a crecer en torno a pasar de 310 vehículos por cada 1.000 habitantes a 466 cada 1.000 habitantes, y que se iban a modificar de alguna manera cómo es la forma de generación
de energía que hoy tiene la Argentina. Entonces, vemos que en el 2019 la energía térmica abarca prácticamente el 61% del total de energía, seguido por hidráulica, que era un poco lo que les decía. Si nosotros hoy hacemos una encuesta de cómo produce o cómo se abastece de energía el país, casi todo el mundo diría que es de hidráulica, ¿sí? O de renovables. Muchos dirían de renovables porque les suena, pero la realidad es que pocos saben que la matriz está compuesta en su mayor porcentaje de centrales térmicas. Entonces, ¿qué plantea este plan? Pasar de 60% de energía térmica en el 2019 a un 35% en el 2030, que haya un crecimiento o que se mantenga lo que es la energía hidráulica, que haya un crecimiento del 21% o alcanzar el 21% de lo que es energía renovable, teniendo en cuenta fundamentalmente grandes proyectos de energía eólica y energía solar. Y por último, aumentar el porcentaje de energía nuclear, que en proporción por kilovatio producido es muchísimo menos contaminante desde el punto de vista de energía renovable, es mucho menos contaminante que la energía térmica, ¿sí? Entonces, la energía nuclear también es una fuente relativamente limpia, bien controlada y sin que hubiesen así accidentes muy importantes. Es una fuente de energía bastante interesante para explorar de cara a la reducción del perfil de emisiones. Noticias como estas encontramos bastante seguido, no al nivel que planteaba, digamos, esta ley que es la 27.191, o sea que de a poco se van incorporando nuevos parques o nuevas fuentes de energía renovable dentro de lo que es el mercado eléctrico mayorista, pero estamos bastante lejos de los objetivos que nos habíamos previsto al principio con los porcentajes que hablábamos al principio. A ver si tengo algo más para decir acá. No, bueno, esto no vamos a estar. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los ejes de trabajo, las claves que plantea este plan federal quinquenal? En grandes ejes, si se quiere, o grandes obras, es obras de transporte eléctrico, o sea, mejorar lo que es el transporte eléctrico de los tendidos eléctricos, expansión del gasoducto de Vaca Muerta para llegar a Brasil, que eso se está ejecutando, y genera central nuclear, ¿sí? En este sentido, no se ve, o dentro del plan quinquenal, o no está, si bien lo establece acá como un horizonte a llenar, no vemos, o no se ve, o por lo menos yo dentro de lo que he estudiado no lo he sabido ver, es cuál es el paso o cuáles van a ser los escenarios para mejorar los porcentajes o para poder cumplir con la ley 27.191, que hoy es una ley que ha quedado un poco, no sé, un poco inaplicada, si se quiere. Entonces, un poco la idea de nuestra formación de hoy era trabajar en concreto sobre estos temas, y ahora, como todas las formaciones, me gustaría un poco abrir debate general sobre fundamentalmente me gustaría preguntarles un poco qué opinan, si es que conocen, sobre lo que es el Plan Energético Nacional y qué opinión les merece respecto a cumplir con el acuerdo marco de la Cumbre de París. Y en eso vamos a ir a una fuente muy concreta como es Santos. Santos, a ver, que me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí. Ya hicimos lo contrario a lo que vos decías, es decir, tenemos un interconectado, que tenemos un anillo que la energía va y viene de arriba, desde el sur hasta el norte. Bueno, pero por las extensiones de nuestro país también era necesario, si no era muy difícil, digamos, tener, tener capacidad digamos, para todas las provincias. Entonces, bueno, tenemos un anillo que está totalmente conectado y es como vos decís, nuestra energía que nosotros acá en San Rafael, bueno, tenemos 3, 4 centrales,
acá en los Niwilles nada más. Ujú, Y están, digamos, está todo interconectado, o sea, no es que la consumimos acá, va a claro. una red y, bueno, todo se está conectando a la red, ¿no? Es decir, los parques solares, o sea, los parques eólicos, todos están conectados al intercontinental. Así que, bueno, no estaríamos consumiendo en el lugar que la generamos, pero bueno. Sí, Pero pasa que hay lugares que no tienen cómo generar, sobre todo las mineras en el sur. Es más, yo tengo un cuñado en Puerto San Julián que trabaja para una minera y ellos tienen grupos electrógenos, o sea, no tienen ni siquiera energía del interconectado. El pueblito ahí en Puerto San Julián es dos grupos electrógenos gigantes y no mucho más. y eso sí es importante lo que decís porque estos pequeños grupos de electrógeno, o pequeños grupos autónomos, digamos, o la cogeneración que se les suele llamar, Correcto. es mucho más ineficiente que una central térmica eficientizada, así que una central térmica justamente optimizada, porque también hay un tema en esto. Si nosotros bueno, en esto he participado en algunas mesas de energía donde expone gente que está muy en el tema y también tenemos centrales térmicas que son un poco obsoletas en cuanto a la eficiencia de la central. Entonces, bueno, ni hablar del combustible que utilizan, ¿no? Pero Correcto. también en cuanto a la eficiencia de la central es un target que tenemos que mejorar. Yo creo que hay como una bueno, como siempre, y un poco lo hablaba al principio con Carolina y Santos, nada, no hay una política para mí de Estado que acompañe esta reducción de emisiones muy más alineada, si se quiere. Para mí entender, se tendría que seguir fomentando, si bien hubo una gran crítica en la implementación de esta ley, porque se habló de muchos negociados y todo este tema que siempre acá no somos ajenos. Pero volvemos a esto, digamos, que sí, estamos armando infraestructura para el transporte, pero quizás hemos dejado un poco de lado seguir creciendo en la forma de producir energía. Esa es un poco mi opinión. Quería saber si alguien tiene alguna otra forma de verlo o Es comentar que, algo. es que básicamente la matriz energética de Argentina no sé, de los últimos 10 años, del 2012 para acá, está basada en el petróleo, en el gas a ver, petróleo y gas, sobre todo. El gas era, no lo recuerdo bien, pero más del 50% y el petróleo el 30 y pico. O sea que, o sea, no es, como vos decías, uno piensa que nosotros, porque tenemos acá en Mendoza generalmente, y bueno, para el sur, un par de centrales hidráulicas, pero representa un 4 o 5% de la matriz, es decir, que los combustibles, digamos, o sea, seguimos consumiendo petróleo y gas para, digamos, mantener nuestra matriz energética, ¿no? Por Sí. eso es importante que estas otras energías vayan avanzando y vayan ocupando ese porcentaje que hoy consumimos de petróleo y gas. Y ahí les quería hacer una pregunta respecto a a ver, ¿qué opinión les merece, digamos, cómo podríamos hacer para dejar de subsidiar tarifas? Como si tienen alguna opinión formada, Carolina, quizás vos nos puedas decir un poco respecto que está bastante eh, empapada del tema. ¿Qué acciones se están realizando hoy, digamos, para frenar esto y que se traduce en emisiones subsidiadas de alguna manera también? No sé si tenéis una idea. Tendríamos que consultar con EMESA, que es justamente el área de gobierno que a la vez es una SAPEM, o sea, que tiene su parte pública y su parte privada, y ellos están trabajando esos temas. Desde lo que es el gobierno provincial, por lo menos, viste, se ha incluido en el Mendoza Activa líneas para lo que es eficiencia energética, para lo que son energías renovables, entonces las pueden proyectar o proponer alguna mejora en ese sentido y se les aprueba eso y obtienen un 30% con un tope. De acuerdo a cada línea, los topes son distintos, pero es una herramienta muy interesante para que consideren las empresas y vean si pueden
también con esas ayudas para ir haciendo inversiones que les ayuden a mejorar su eficiencia. De ahí, ¿tenés idea cómo está, o sea, qué cantidad de empresas aquí a nivel Mendoza se han sumado? Bueno, el programa de Mendoza Activa, pero ¿tenés idea cuál ha sido en ese área concreto que es energía? ¿Qué impacto ha tenido? No sé, No, decirte. tendría que preguntar, porque ustedes tienen muchas líneas, desde construcciones a esto de impacto, y también en la última se había incluido el tema de certificaciones, que podías como a través de Mendoza Activa ayudarte con eso. Ahora, teóricamente, creo que en octubre viene el Mendoza Activa 4, así que hay que estar atentos. Siempre viene con algo nuevo, pero generalmente va sumándose otras líneas, entonces ver lo que ya estaba y las empresas, ver si algo les sirve y estar como listos ya para postularse, porque generalmente viste que son como 15 días que abren la convocatoria. Uh-huh. y bueno, y suelen presentarse muchas empresas. ¿Y alguno de los que están acá tiene o viene de algún ente que sea, o de alguna empresa que tenga algún tema relacionado con la energía que esté trabajando en alguna acción de eficiencia energética, sistemas de gestión energética, implementando ISO 50001? No, yo no. ¿No? ¿Vos, Verónica, de qué, No. de qué organización venís? Yo trabajé 15 años en Cartelone y Ajá, ahora llevo un año y algunos meses en una empresa de Buenos Aires que se llama Paolini y está ajá, haciendo acá la ruta panamericana. Pero bien, como son obradores, la verdad que le ponen poco valor porque son 2, 3 años, pues lo cierran. claro. Entonces, en un momento yo había propuesto los paneles solares, pero la verdad que no. Lo voy a insistir porque la verdad que a mí me encanta y última la empresa se los puede llevar y instalar después en otro obrador, supongo. Pero la verdad Sí, que un costo alto para el poco tiempo que está el obrador funcionando. bueno, ese es otro tema que existe hoy, digamos, un payback de una solar fotovoltaica, dependiendo de la escala y demás, está entre, no sé, entre 8 y 12 años, digamos, 8 en el mejor de los casos y 12 años o 13 años en el peor de los casos. Entonces también esa es otra, creo yo que, no sé, quizás se podría generar alguna política que permita reducir esta curva o bajar estos años para que haya no sé, se han pensado muchas acciones, pero no sé en qué han quedado, se ha inclusive pensado en que Mendoza sea una productora de paneles fotovoltaicos, o sea, es una empresa mendocina de generación de paneles, pero bueno, todo eso no sé si quedan grandes anuncios o realmente alguien dentro del Estado lo sigue. Entonces eso también estaría bueno, los que estén más vinculados, si nos pueden traer esa información para próximas clases, creo que estaría muy bueno. Lo puedo averiguar. Bueno, hoy estuve con una gente que se llama Energy Traders, Ujú, que son de Mendoza, pero bueno, trabajan en todo el país y están trabajando mucho en China. Y dijeron que los chinos tienen también financiamiento al 5% anual para proyectos de parques. Así que bueno, que va a venir una persona de China dentro de poco para presentar esas opciones. Los chinos están teniendo mucho dinero para este tipo de acciones. O sea, parece muy raro porque al menos yo tenía como un concepto de China, así como los más contaminantes, de los más irresponsables del medio ambiente. Y ahora estoy haciendo varios cursos, cosas que nos han becado del Ministerio de Comercio de China y lo que te muestran es totalmente sorprendente, toda la cantidad de autos eléctricos, todas las reducciones que están armando, todo el rediseño de su red de abastecimiento energético. Realmente yo me quedo y están poniendo mucho dinero también así como a disposición. El discurso es que si trabajamos tenemos que trabajar entre todos porque el medio ambiente no tiene fronteras. claro, es tal cual, eso es tal cual. Ujú. El tema de China es que
bueno, cada año más va mayor, o sea, a ver, un poco cómo decirlo. Cada vez más cantidad de chinos quieren cumplir el sueño americano, por decirlo así, contextualizarlo. Cuando la cantidad de chinos que hoy todavía no lo pueden cumplir quieran hacerlo, porque tengan los recursos económicos para hacerlo, vamos a necesitar, no sé, 5 planetas para poder satisfacer esta demanda. Un poco lo que decía de cómo ha ido creciendo la demanda a nivel mundial de energía en 1.700 millones en 15 o 20 años, o sea que abismal. Tenemos Pero que... ellos están apoyando mucho en la movilidad, viste, urbana e interurbana colectiva, trenes de altísima velocidad, bicicletas para uso compartido, así tipo que uno las devuelve. La verdad que, no sé, me ha sorprendido mucho, y bueno, también el tema de millones de chinos, al parecer, si bien hay 2 horas, han dejado de tener esa política de un solo hijo, puedes tener más hijos. Los jóvenes no estarían muy de acuerdo con hijos tampoco, porque Claro. es muy caro vivir en China, es muy exigente, y bueno, tener un hijo también es carísimo, entonces muchas veces se lo piensa 2 veces. Claro. Es una China que es muy distinta a lo que veníamos viendo, de que quieren ser carbono neutral en 2050, y bueno, van haciendo muchas cosas hacia Sí, son muy coherentes, digamos, con eso. Hay que reconocer que haya una política de Estado, evidentemente, no sé qué tanta posibilidad de disentir respecto a esa política de Estado, pero existe una política de Estado. Al menos existe una política de Estado. Bueno. Entonces que en el gobierno de Macri los chinos trajeron muchos capitales, yo que trabajaba en Cartelón en ese momento, hicieron parques eólicos en Miramar, hicimos en el sur también. ¿Verdad? Con este gobierno dejaron de traer capitales, y no sé si los pudieron activar inclusive. Que yo sepa, no. Y eso es un tema que tiene hoy la Argentina, no solamente en este área, ¿no? En todas las áreas, pero que es imperioso que exista. Con la minería para mí pasó un lo tema mismo. muy importante, no sé si se me cortó ahí la conexión. No, ahí te Exactamente, escuchamos. con la minería pasó lo mismo. No, para mí un tema muy importante que lo mencioné es el tema hábitos de consumo y educación. Creo que también eso es un tema en el que sí tenemos posibilidades Totalmente de de acción. acuerdo. Eso debería ser así, o sea, debería trabajarse sobre eso. Yo recuerdo en el año 92, 93, tuve un profesor que había sido, él había trabajado en la Peugeot y le había tocado ir a trabajar a Francia, y estamos hablando de los años 80, donde ya en Europa en los años 80 tenían controlado el tema del agua, del gasto. Ellos llegaron y en los primeros 2 meses gastaron todo lo que ellos tenían para todo el año. Bien argentinos, se bañaban 2 o 3 veces por día, y gastaron todo, se consumieron el año. Lo llamaron de la fábrica y le dijeron, ¿qué está haciendo usted? O sea, no, nos bañamos 2 veces. No, acá tiene que gastar poquita agua. Estamos hablando de años 80, entonces esas cosas estoy totalmente de acuerdo. Es decir, acá yo tengo mi familia, que eso parece que son todos primos de Densa, de Cogás, ¿viste? Dejan las cosas prendidas, entonces bueno, eso sí, eso hay que hacerlo. Yo creo que eso es un punto clave, y quizás esto que hablamos, digamos, bajado a un nivel entendible de público general, pero cómo se compone la materia energética y el efecto que tiene consumir, o sea, esta analogía de prender una luz y prender un auto debería ser conocida por todos de alguna manera, ¿sí? Para entender que estamos haciéndolo de esa manera. Me parece que eso es un tema que hasta en las propias escuelas se debería inculcar. Mirá, a ver, yo creo que son políticas de estados y que necesitan una investigación muy grande y después, bueno, ver un plan de inversiones. Entonces, en Argentina, lamentablemente, las políticas de estados no son las más apropiadas, porque no hay casi políticas de estado. O sea que se
perduren gobierno tras gobierno. Después, el tema de inversiones en Argentina es complejo. Fábricas de formas de energía renovable, como paneles y todo eso, la mayoría es importado. Importar es todo un problema. Y después, en cuanto a lo que es realmente lo que es la investigación de hábitos de consumo de cada país. Por ejemplo, yo, lo que hablabas vos recién, del uso de andar adentro de la casa con remeras, en Canadá andan con, adentro de las casas, en pleno invierno, andan de manga corta. Ahora, Canadá es uno de los países que tiene la producción de energía más limpia, porque tiene, creo que 19 centrales nucleares, más la producción de energía hidroeléctrica, por ponerle en Ontario. Cuando Canadá quiso hacer un plan de energías renovables con energía eólica y paneles solares, Canadá pagaba más o menos de 30 a 50 dólares lo que paga en el mercado mayorista de energía y con ese plan iba a empezar a pagar 135 dólares los megawatt hora, ¿sí? Después, otra cosa que se dieron cuenta es que, por ejemplo, actualmente Ontario producía creo que 40 gramos de emisión de CO2 por kilowatt hora de energía, y colocando la energía solar en conjunto con el gas natural que iban a importar de Estados Unidos, iban a pasar de los 40 gramos a 200 gramos de CO2 por kilowatt hora, o sea, por lo tanto tenían emisiones mayores. Entonces desistieron de esos planes porque en realidad ellos tenían energía eficiente. Francia, junto con Estados Unidos, son los países que más centrales nucleares tienen. Y China también. China creo que tiene alrededor de 49 centrales nucleares. Entonces ellos pueden producir, si bien consumen muchísimo, pueden producir la energía que hasta ahora yo creo que la central nuclear es lo más eficiente en energía, ¿sí? Para una gran demanda, ¿no? China tiene una demanda gigantesca, Estados Unidos ni hablar, pero los contaminantes que producen va por otro lado, no tanto por el consumo de energía, porque tienen como abastecerla, pero sí son contaminantes en elementos que no son biodegradables, emisiones por fábricas, etcétera. Entonces, yo creo que en realidad depende del país, tenemos que empezar por lo mínimo, que es la educación, el reciclado en casa, el reciclado en las oficinas, evitar el consumo de energía en oficinas. Yo tengo el caso de un amigo que puso en el baño de la casa de él, porque siempre dejaban la luz prendida, puso un sensor de movimiento, entonces directamente no lo prenden. O sea, se prende cuando el sensor detecta el movimiento, si no se prende, dice, se cansó de que dejaran la luz prendida a los hijos. Claro. Entonces esos pequeños detalles creo que son los que nos van a ir llevando, y supongo que a través de la educación para futuras generaciones se puede encontrar a través de una conciencia de un planeta que es efímero, si seguimos así, tratar de evitar que ese deterioro sea tan grande. Yo lo de Canadá lo conozco, pues conozco gente de allá y me acuerdo que, bueno, los veía, viste, en pleno invierno con 40 grados bajo cero, en remerita dentro de la casa. Claro, pero después me puse a analizar y estudiar por qué en Ontario o en Toronto estaban así. Claro, tienen energía y consumen muchísima energía. Entonces yo creo que va a través de investigaciones y de proyectos y de ideas. Por ejemplo, lo que hablaba Verónica, decir los paneles solares, a ver, si haces un proyecto donde ellos dicen, sí, yo tengo que hacer una inversión ahora, pero esta inversión me termina bajando los costos, por más que me tenga que llevar el módulo ese. ¿Por qué? Porque acá paga energía y a donde se lo lleva a pagar energía. Habría que ver en cuánto tiempo la amortiza el panel solar, y yo creo que se darían cuenta que realmente están haciendo un ahorro. Sí, el tema es, sí, el ahorro sí, el tema es en cuánto tiempo tenés el retorno de inversión, que hoy son un poco largos. Sí, el ahorro es concreto, eso está clarísimo. Yo en relación a eso que decís, es muy interesante, Marcelo, lo que vos comentás, porque inclusive hay un debate muy grande en torno al residuo que va a generar el panel fotovoltaico en 30 años, cuando ya gran parte de estos paneles queden obsoletos, ¿sí? Entonces también hay un debate en torno a eso, y es importante para refutar o afirmar cada idea y con una regionalidad, es tener lo que se llama una visión de ciclo de vida. Es decir, entender desde
que se fabrica el panel solar hasta el fin de vida, cuáles son las emisiones de todo el ciclo de vida. Estudios que nosotros hemos analizado, y el paper de análisis de ciclo de vida de paneles solares, habla que la fase de producción sí es emisora y es una gran emisora, pero en la fase de uso del panel es considerablemente en el ciclo de vida, digamos que el payback, si se quiere, de emisiones es beneficiario para esa fuente, para esa forma de producir energía. Y bueno, y el gran problema que tiene es el almacenamiento, claramente, que no se puede almacenar la energía solar hasta tanto se desarrollen sistemas como lo que hablábamos del hidrógeno verde. Muy bien. Si les parece, lo dejamos acá y ya nos vemos el día jueves. Correcto. Si no hay más. Muy bien. Chao, Bueno, chao chicos. que anden muy bien. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego, gracias. Chao.